Pues muy bien, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Quibrea Saldaña, soy socio del despacho Ecovis México. Les doy la bienvenida a este webinario de consideraciones fiscales para estructurar negocio en Estados Unidos. Primeramente, pues con el gusto de presentar a mis colegas, Fiorella Velardi. Ella es socia del área de impuestos internacionales de Marcum LLP. Y a mi colega Martín López, también él es gerente senior de el área también de impuestos internacionales de Marcum LLP, que finalmente es una firma americana con presencia en más de 30 ciudades, con la cual de alguna manera tenemos una alianza prácticamente de negocios. Y hemos desarrollado pues servicios conjuntos para atender a nuestros clientes en casos de cross-border de manera exitosa. Fiorella, Martín, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En realidad, el tema que vamos a platicar el día de hoy, actualmente, como ustedes saben, finalmente este proceso de relocalización, en este caso de inversiones, es algo que está sufriendo finalmente de forma global prácticamente el mundo. Hay evidentemente situaciones donde cadenas productivas, servicios, globalización de negocios están finalmente afectando, de tal manera que en el caso particular del caso mexicano tenemos claramente todo lo que es la figura del nearshoring. Este nearshoring que implica obviamente la relocalización particular para efectos de utilizar en este caso a México como vehículo de inversión hacia los Estados Unidos. No obstante esto, lo que consideramos también muy relevante es platicar un poco más acerca de las consideraciones fiscales que pueden aplicar en los Estados Unidos claramente para iniciar un negocio, dentro de las cuales pues es muy importante pues no solo ubicar finalmente el lugar, la estructura, los efectos finalmente que pueda tener de pagos hacia los accionistas entre las partes relacionadas, sino también el tema de los impuestos de salida. Es por ello que decidimos platicar en esta ocasión a través de finalmente este webinario sobre algunas de estas consideraciones. En la agenda, el día de hoy, pues platicaremos inicialmente sobre las generalidades del régimen fiscal americano, que de alguna manera puede ser aplicable un poco más a la parte de los negocios. Estaremos también conversando sobre aquellos factores que son importantes a considerar para iniciar un negocio en los Estados Unidos, aquellos vehículos que de alguna manera se utilizan como vehículos de inversión o figuras jurídicas que de alguna forma son las más utilizadas en los Estados Unidos. Y evidentemente también platicaremos al final, obviamente, de esta sesión sobre aquellas estructuras que son de alguna forma más utilizadas finalmente en los Estados Unidos, tratando obviamente de proporcionar algunas ventajas y algunas desventajas en este sentido. Después de esto tendremos un pequeño espacio para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan, de tal forma que agradeceré finalmente puedan escribirlas dentro del chat y al final de la sesión, con mucho gusto, estaremos tratando de resolverlas. De igual manera, el material será enviado, en este caso, a través de un email, en el cual finalmente se hará una pequeña encuesta conjuntamente con el envío del material. Finalmente, y antes de empezar, me gustaría nada más señalar como tema relevante, si hay alguna desconexión por parte finalmente de nuestro equipo, particularmente Fiorella y Martín se encuentran en Florida, ahorita hay una alerta de alguna forma de un huracán, entonces solamente pedir su atención en ese sentido. Pues muy bien, Fiorella, pues un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Pues me gustaría, si puedes, iniciar este webinario platicándonos un poco acerca de lo que son finalmente el régimen fiscal aplicable, inicialmente para las personas físicas en los Estados Unidos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Siempre felices de poder participar con ustedes en los webinars que nos invitan. Entonces, partamos un poquito teniendo presente cuáles son los impuestos que deben tener en consideración, ¿cierto?, los inversionistas latinoamericanos, en este caso mexicanos, ¿cierto?, que están pensando en establecer un nexus o inversiones en Estados Unidos. El impuesto a la renta, ¿cierto? El más popular de todos, es una tasa gradual de 0,37%, pero hay ciertamente dos impuestos que son muy importantes, que no son en relación al impuesto a la renta, que es el impuesto a la herencia y el impuesto al FREPTA. El impuesto a la herencia
para las personas americanas, ya sean considerados residentes para el impuesto a la herencia o ciudadanos, tiene una exención bastante interesante que llega casi a 13 millones. Pero por el contrario, para las personas que son no residentes, la exención es solamente de $60.000, lo que es un monto muy pequeño, y además están sujetos a un impuesto del 40%. Entonces, es importante tener una visión global de cuando, cierto, hacemos inversiones en Estados Unidos, de no arriesgar por una causa, cierto, además terrible de fallecimiento de alguno de los socios o inversionistas, este impuesto. El otro impuesto que se debe tener presente es el famoso impuesto al FRIPTA, el cual es un impuesto del 15% sobre el valor de la venta de la transferencia de un inmueble. Esto afecta a todos los inversionistas extranjeros, ya sea en una modalidad de persona o de compañía, cada vez que se transfiera un inmueble que se encuentra en Estados Unidos. Y hablo de transferencia porque este impuesto no es solamente relacionado a la venta, lo que muchas veces se malinterpreta, sino que también cuando hacemos una cesión, un regalo, una planificación, cualquier cambio del título o cesión, ¿cierto?, de este inmueble en donde el dueño sea una persona extranjera, se va a gatillar este impuesto del 15% sobre el valor de la transacción, de la venta o cesión. Hay excepciones, hay formas de evitar, ¿cierto?, o reducir este impuesto, pero es importante tener presente que para poder aplicar a esas exenciones o reducciones, los plazos generalmente son 20 días o menos desde que se está realizando la transferencia. Entonces, es importante que se tenga presente y no recurran a ti o a nosotros una vez que ya se hizo la transferencia. Claro, de acuerdo. O sea, es como tú bien señalas, o sea, no solamente es el impuesto sobre la renta al que estamos acostumbrados, un poco en el tema mexicano, sino claramente el impuesto a la herencia y este impuesto adicional en el caso de que se venda algún inmueble que finalmente se considera como la venta por un residente en el extranjero. Muy interesante, Fiorella. Oye, ¿y qué pasa en el caso concreto de las corporaciones, de las entidades? ¿Cuál es el régimen fiscal aplicable en Estados Unidos? Perfecto. En Estados Unidos hay dos vehículos muy importantes para lo que es inversión extranjera. El primer vehículo es una corporación, lo que vendría a ser un símil de una sociedad anónima, en donde tenemos una tasa fija a nivel federal del 21% y también se le aplica una tasa estatal, la cual va a variar en cada estado es un mundo. Es más, en Markham tenemos un grupo específico que se dedica 100% al tema de los estados a nivel americano. Luego, el siguiente vehículo que se usa mucho es la partnership, que se mezcla un poquito entre lo que es la LLC, que es la figura jurídica, que es una sociedad de responsabilidad limitada, y lo que es una partnership, que ya es este vehículo, ¿cierto?, de dos o más socios, el cual se puede utilizar para invertir en Estados Unidos. Considerando los dos vehículos, hay ciertos impuestos o deducciones que hay que tener presente. Uno de ellos es el GILTI. El GILTI es un impuesto que están sujetos las personas americanas. Entonces, considerando, por ejemplo, que se decide incorporar una corporación en Estados Unidos para usarla de holding en las compañías que ustedes pueden tener en México, en Chile, en Venezuela, Argentina, etcétera, ¿cierto? Es importante considerar que si bien la corporación americana está sujeta a su tasa a nivel americano, existe un impuesto a nivel de las compañías extranjeras, el cual se gatilla por las utilidades anuales de estas compañías, sea que esas utilidades sean repatriadas o no a su casa matriz. Importante muchas veces cuando se está considerando usar Estados Unidos como una plataforma. El segundo impuesto, el segundo punto, más que un impuesto, es una deducción realmente, que es el famoso FDII o FDII, el cual aplica solamente a corporaciones y es un beneficio bastante interesante, el cual establece que las corporaciones americanas que realicen actividades a clientes extranjeros, ya sean servicios o ventas de productos al extranjeros, van a tener una reducción en su tasa federal de 21% a un aproximado de 13%, lo que le hace muy atractivo el día de hacer planificaciones y realmente también hacerlo entre compañías relacionadas, usando nuevamente, ¿cierto?, tratando de incentivar a Estados Unidos como una plataforma de inversión. El último punto importante es cuando se
trata de hacer una inversión utilizando una partnership, buscando ciertos los beneficios de esta compañía que es pass-through o transparente, es importante tener presente que cuando un extranjero vende, ¿cierto?, este interés social en esta sociedad de responsabilidad limitada, se gatilla un impuesto del 10% toda vez que esta partnership o esta sociedad de responsabilidad limitada tenga una operación que nosotros le decimos ECI, es decir, que tenga un nexus con Estados Unidos. Entonces, es importante tener presente estos tres aspectos porque ahí tocamos no solamente los primeros inicios de cuando se incorpora, ¿cierto? O se quiere establecer una figura en Estados Unidos, hasta la parte de salida o del exit, ¿cierto? En planificación cuando ya se desea vender o repatriar ganancias. Sí, correcto. Como bien lo señalas, pues entonces es muy relevante, evidentemente, aparte de la tasa del 21%, pero si lo comparamos con el tema mexicano, que es un 30%, pues hay un diferencial ahí de finalmente de 9 puntos, más el impuesto estatal, y dependiendo de si finalmente, en este caso, la corporación americana no solo es una posible subsidiaria o puede ser una holding, podríamos tener estos efectos que en algún momento también incluso podrían generar, como bien señalaste, también una reducción en la tasa. Es importante, en México también hay reglas de acumulación anticipada que en su efecto también hay que tomar para efectos de dar el adecuado tratamiento, en este caso de la estructura. En ese sentido, cuando estamos hablando de este tipo de estructuras, claramente también, como lo hemos conversado, pues hay que pensar básicamente en el tratamiento de las operaciones que este tipo de entidades o esta sociedad americana puede tener con sus partes relacionadas, si es en este caso parte de un grupo. ¿Qué sucede, Fiorella? ¿Cuál sería un poco el tratamiento si platicamos acerca de pagos entre accionistas, entre partes relacionadas básicamente? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál sería el marco legal? Bueno, y ahí obviamente entramos al tema también de las retenciones a nivel americanas y cómo esas retenciones las podemos reducir gracias al tratado de doble tributación que tiene Estados Unidos con México. Tener presente que solamente hay tres países actualmente de Latinoamérica que gozan de este tratado: México, Chile y Venezuela. Entonces se hace muy interesante eh, que he visto también los otros países. Chile, el Tratado de Chile es muy reciente, ¿cierto? Se usa México como una plataforma latinoamericana para poder hacer negocios en Estados Unidos. Las retenciones a regla general en Estados Unidos, por ejemplo, de dividendos, pagos de intereses, son 30%. Lo bueno es que aplicando el tratado se pueden reducir dividendos de 30, puedo llegar incluso al 0%, según cómo se planifica, ¿cierto? El tema de también vuelvo a decir desde el principio, es importante tener esto presente cuando uno está con intenciones de incorporar y traer negocios a Estados Unidos. Lo mismo con los intereses. Del 30, el tratado regla general te baja un 15%, pudiendo aún reducirse más, dependiendo cómo se planifica lo que es una alocación entre lo que puede ser capital y préstamos, si hay relaciones, compañías entrerelacionadas o no. Entonces, existen distintos beneficios con este tratado de doble tributación, ya sea a nivel tanto de corporación o de estructura entre sucursal americana, casa matriz, o entre holding en Estados Unidos y relaciones, ¿cierto?, con compañías relacionadas, incluso también a nivel de personal que puede probablemente venir a trabajar en Estados Unidos. Entonces, sí es un punto importante a tener presente. Sí, correcto. Pues me parece que esto es fundamental, evidentemente, al momento de estar estructurando finalmente la forma en la que operará finalmente el negocio en los Estados Unidos para ser eficientes y considerar obviamente todos los efectos de los pagos, como lo hemos señalado, entre partes relacionadas, socios o incluso, como comentaron ustedes, el impuesto sobre salida. Entendemos que también Estados Unidos, igual que México, pues tiene evidentemente reglas en materia de precios de transferencia que también hay que tomar en consideración. Eh, ¿Qué nos puedes platicar, Fiorella, acerca de lo que son los impuestos estatales y un poquito más acerca de qué recomendaciones podemos brindar básicamente en este respecto a la elección, en este caso de los estados? Perfecto. Y un punto muy importante, que muchas veces el impuesto estatal solamente se considera cuando el inversionista llega a Estados Unidos y se da cuenta que tenemos estas dos capas, ¿cierto? A nivel federal y luego estatal.
y la parte estatal se considera un poquito más en el tema de la confidencialidad, ¿cierto? Porque hay estados como Florida en donde online, ¿cierto? Es público quiénes son los dueños o quiénes son los managers o los representantes, a diferencia de lo que podría ser un Wyoming, un Delaware. Es importante tener presente que si bien la confidencialidad es un factor importante dentro de los puntos a determinar dónde establecerse, también es importante saber que la compañía se va a conectar con el Estado dependiendo de las operaciones que tenga en Estados Unidos. Por ende, si yo estoy pensando en un Delaware porque es el más popular, sin hacer esta revisión, saco una cuenta bancaria, pero tengo operaciones en el estado quizás de Florida o California, voy a tener tres conexiones con tres estados. Y además, si hago una corporación, es probable que incluso por haberla incorporado en Delaware, tenga que pagar ciertos montos o realizar ciertas actividades para mantenerla activa sin siquiera tener presencia en Delaware. Entonces, es muy importante el tema estatal, no solo revisarlo como una planificación al comienzo, ¿cierto?, de la vida de la compañía, pero también en el transcurso y desarrollo de la misma. Los factores, disculpa si podemos pasar a la siguiente slide, los factores importantes a determinar a nivel de Nexus para poder terminar la idea es si tenemos empleados, ventas o activos. Entonces, que fue algo que pasó ahora con el COVID, que me imagino que pasó también allá en México, ¿cierto? La gente volvió a sus casas, la gente se mudó y generó presencia en diferentes estados o diferentes municipios. Eso, el hecho de tener estos empleados de diferentes estados, les generó un reporte extra a las compañías en Estados Unidos por la presencia de empleados. El hecho también de que muchas personas abrieron oficinas sin haber considerado este factor generó un reporte extra. Generar reporte extra significa también, obviamente, un impuesto extra en dichos estados. Sí, es correcto. Creo que aquí la parte de la idea, como bien lo señalas, es no solo pensar que al momento de tratar de elegir algún vehículo, en este caso una corporación en los Estados Unidos, inmediatamente pensemos en Delaware o en Houston. Como tal, pensando que no hay impuestos, obviamente, finalmente también hay federales. El tema claramente, como lo acabas de explicar, pues va un poco más acerca de realmente dónde vas a llevar a cabo la sustancia de tus negocios y eso puede implicar que detones los impuestos federales de ese lugar. Entonces, esto es algo importante porque en ocasiones generalmente pensamos inmediatamente en esos estados, entre otros, para pues, pensar en la estructura de un negocio. Eh, Martín, pues un gusto también platicar contigo. Finalmente, ¿qué nos podrías tú platicar acerca, en este caso, de los principales vehículos de inversión perdón, si nos puedes platicar un poco acerca de los factores, perdón, que son importantes para iniciar, obviamente, un negocio dentro de los Estados Unidos? Sí. Gracias, Ricardo, y feliz de estar aquí y seguir apoyando a Ecois en todo lo que podamos. Sí, aquí les presento una slide con cuáles son aquellos factores que tenemos que tomar en cuenta cuando decidimos que queremos emprender un negocio en Estados Unidos. Tenemos que hacernos ciertas preguntas y normalmente empezamos con lo básico, que es cuál es la estructura de la empresa. Nos tenemos que preguntar quiénes van a ser los socios de esta empresa. ¿Van a ser personas jurídicas? ¿Van a ser personas naturales? ¿Cuál es el país de residencia? ¿Ese país de residencia tiene algún tratado, por ejemplo, con México? ¿Es una persona venezolana o son países que no tienen tratado? Asimismo, tomando un poco lo que mencionaba Fiorella, ¿cuál es la necesidad de confidencialidad que tienen estas personas? Porque si necesitan confidencialidad, es mejor en vez de abrir la empresa en Florida, por ejemplo, capaz vale la pena abrirla en Delaware. Luego pasamos a la siguiente pregunta, es ¿qué tipo de servicios va a estar prestando la empresa o qué va a vender la empresa? Dónde los va a prestar? O sencillamente lo que se quiere tener es una compañía que actúe como holding para un negocio extranjero. Luego pasamos a un poco lo que mencionaba Figo del cuál es el nexus, dónde va a estar ubicada la empresa. Vamos a tener empleados, vamos a tener oficina, vamos a tener un inventario, un warehouse, porque dependiendo de todos estos factores hay que analizar cuál es el mejor estado para abrir nuestra compañía.
Y otro punto importante sería el cuándo, porque dependiendo de cuál es el punto de partida, cuándo queremos empezar nuestro negocio en Estados Unidos, tenemos que tomar en cuenta varios factores, como lo puede ser los tiempos de incorporación de la empresa en Estados Unidos. Va a variar de estado a estado. También como estar en cumplimiento con todas las obligaciones fiscales del IRS. Por ejemplo, si queremos sacar un número tributario en Estados Unidos y la empresa no tiene ninguna persona, ningún representante con un número fiscal, un ITIN, un social en Estados Unidos, eso va a tardar un poco más. Entonces, ese es un factor importante que hay que tomar en cuenta. Y lo último que deberíamos tomar en cuenta es cuáles son los objetivos. ¿Por qué queremos emprender Estados Unidos? ¿Qué estamos buscando? Y después de ahí, ¿cuál es la finalidad de la estructura? ¿Qué queremos lograr con este negocio? Queremos un negocio a corto plazo, donde capaz necesitamos tener una estrategia de salida, o es un negocio más a largo plazo, donde queremos expandirnos y capaz tenemos que pensar en factores como el impuesto a la herencia, así como otros factores como una vez que emprendemos el negocio, ¿cómo vamos a sacar el dinero? ¿Nos vamos a realizar distribuciones? ¿Va a ser a través de préstamos? Los dueños se van a asignar un sueldo o se van a hacer pagos a terceras personas que están fuera de Estados Unidos. Entonces, son los principales factores, obviamente no son todos, pero esto es una especie de checklist que nosotros les proveemos para que ustedes empiecen a pensar, cuando digo que quiero ir a Estados Unidos, necesito tener en cuenta todos estos factores a la hora de cuando tengamos una reunión, ya nosotros poder empezar a darles el mejor servicio. Correcto, pues creo que como bien señalas, o sea, esto es algo que de alguna forma antes de empezar finalmente hay que tenerlo medianamente claro para poder obviamente estructurar finalmente la operación de la mejor forma. Para esto, ¿cuáles son los vehículos obviamente de inversión más utilizados en los Estados Unidos, Martín? Sí, como lo mencionó Fío, vamos a tener tres vehículos prácticamente, que es la LLC con un dueño, sería una Single Member LLC o comúnmente conocida como una Disregarded Entity. Luego tenemos la Partnership, que viene siendo una LLC con dos o más dueños, y luego una corporación que viene siendo como una sociedad anónima. ¿Ok? Empezamos por la más básica, que sería la Single Member LLC. Esta es una compañía que es fiscalmente transparente, es decir, existe para efectos jurídicos, pero para efectos fiscales, ¿quiénes son los responsables o quién es el responsable de reportar los impuestos, de reportar y pagar los impuestos frente al IRS? Vendría siendo esa persona natural o extranjera o persona jurídica, quien sea que es el dueño. Luego vamos a la partnership, que es similar a la pass-through, a la LLC, y donde son los dueños de la partnership quienes van a recibir un talonario comúnmente conocido como el K-1, donde van a tener el resumen de las operaciones que tuvo la partnership durante su año, con sus ganancias o pérdidas, y ellos después, a manera personal, van a reportar y pagar los impuestos derivados de la partnership dependiendo al porcentaje que tienen en la compañía. Solo para recapitular un poco, estas compañías, la Partnership y la LLC, que son consideradas como pass-through entities, ellas van a pagar impuestos en Estados Unidos siempre y cuando el impuesto sea un impuesto que sea considerado como el famoso ECI, o que esté Effectively Connected Income, o que esté conectado con con Estados Unidos, por decirlo así. Para ser considerado que este ingreso está conectado con Estados Unidos, tenemos que ir a hacer una revisión de los hechos y circunstancias de cada caso en particular. Por ello, tenemos que entender cosas como cuál es el vínculo real de la empresa con Estados Unidos. ¿Realmente está haciendo operaciones? Estados Unidos tiene empleados, tiene warehouse, sus socios pasan tiempo en Estados Unidos, ¿no? Son varios factores que nos van a ayudar a definir si la compañía tiene ECI o no. ¿Por qué es importante saber si tenemos ECI o no? Porque si la compañía no tiene ECI, no va a estar sujeta a pago de impuestos en Estados Unidos. Entonces, ese es un punto clave a la hora de realizar estructuras en Estados Unidos. Y por último, tenemos lo que vendría siendo la corporación, una especie de sociedad anónima, donde esta corporación sí tiene personalidad jurídica y personalidad tributaria separada a su socio, paga un impuesto
del 21% a nivel federal, más lo que, dependiendo del estado donde esté, va a pagar la tasa estatal. Y luego le realiza distribuciones a sus socios, quienes van a presentar su declaración y van a recibir esos dividendos. Luego ellos declaran en su declaración personal esos dividendos y pagan impuesto otra vez. Por lo que entendemos que viene siendo una doble tributación. Primero 21% a nivel de la corporación y luego que vendría siendo en principio un 30% de retención a los dividendos a los extranjeros, si son personas que no tienen un tratado. Sí, pues fíjate que esto es muy importante de alguna manera lo que comentas, porque desde el punto de vista de la óptica mexicana, si bien es cierto en el caso de las LLCs, cuando son transparentes, o en el caso de una partnership, que en efecto cuando no están sus ingresos efectivamente conectados en Estados Unidos, no tiene una sustancia como tal y no están sujetos a gravamen, en México existe pues una regla de acumulación, donde todos estos ingresos que son percibidos a través de estas figuras extranjeras, pues deben ser acumulados por la persona física, por la persona moral, en sus declaraciones claramente anuales, ¿no? Caso contrario, lo que entiendo es, evidentemente, en caso de sí estar grabados, finalmente, pues aplica una retención directa, ¿no? Que establece finalmente la propia figura, que puede ir desde el 21 hasta el 37%, dependiendo de si es persona física o moral. Esto es importantísimo poderlo también ahí comentar y plantearlo en el tema de la estructura. En el caso de las personas morales, en las corporaciones también, como señalé yo, pues hay una regla de acumulación anticipada también en México. Si el impuesto es inferior al 75% del ISR que se genera finalmente, puede aplicar una regla de acumulación, pero bueno, efectivamente como hay tratado y como está, Estados Unidos tiene también el tema de intercambio finalmente de información con Estados Unidos, ahí podríamos tener ciertas posibilidades para finalmente tener una optimización en la tasa, pero hay que tener finalmente cuidado de estas figuras. En relación a lo que son las estructuras más utilizadas, Martín, Fiorella, podemos pasar a la primera de ellas para poderla conversar. Sí, vamos a comenzar de lo que vendría siendo la estructura más sencilla y después vamos avanzando un poquito en la dificultad y complejidad de la estructura. Empezamos con lo que vendría siendo una LLC con un solo dueño. Como mencioné anteriormente, podría ser una disregarded entity y este dueño es una persona extranjera. Eh, la, la LLC no va a tener, no va a presentar impuestos, no va a pagar impuestos, todo va a recaer sobre la persona extranjera. Ahora, en cuanto a las ventajas que tenemos, como tú bien dices, va a haber un solo nivel de tributación, todo va a recaer sobre el individuo que puede tener una retención de hasta el 37%, que es la tasa máxima de impuestos en Estados Unidos para individuos. Viene siendo también una estructura un poco más económica porque, si bien a ver, solo tienes que mantener una compañía y tienes una sola presentación. También tienes el factor del ECI, que si no tienes ECI no vas a pagar impuestos en Estados Unidos dependiendo del tipo de negocio que tengas, no vas a estar sometido al pago de impuestos. Por lo que en principio este tipo de compañías sirve como una especie de holding para, para compañías con operaciones en el extranjero, porque mientras que no tengas ECI no vas a estar sujeto a impuestos. Ahora, tiene un par de desventajas por ser una estructura tan sencilla como por ejemplo es el caso del FIRPTA que mencionaba Fiorella, que al ser transparente se entiende que si tenemos un inmueble bajo la LLC, quien viene siendo el dueño de ese inmueble para efectos fiscales es la persona extranjera. Por lo que si la LLC vende el inmueble, se puede gatillar el impuesto al FIRPTA. Y también vamos a estar sujetos al impuesto a la herencia, ya que no, si la persona extranjera desafortunadamente fallece o le pasa algo, va a tener, todo lo que esté bajo la LLC va a estar sujeto a impuesto a la herencia en Estados Unidos. Sí, digamos que, como bien lo señalas, ¿no? Que probablemente esta puede ser la estructura inicial que una persona finalmente o una compañía inicia finalmente en los Estados Unidos. Pero bueno, que si bien es cierto estará sujeta o no a pago de impuestos, como lo acabas de describir, pero los temas importantes es que al final, si hay un inmueble en esta entidad que pues obviamente pueda calificar finalmente
evidentemente como ubicado en los Estados Unidos o en el caso prácticamente de un fallecimiento, pues ahí tendríamos finalmente el efecto tanto del impuesto sobre herencias como del FIRPTA, ¿no? Que esto es algo que hay que tomar en consideración sin duda. Sí, Podemos pasar a la siguiente estructura. sí, y solo para recapitular en lo que mencionabas, porque a veces la gente se confunde y cree que por tener una LLC bajo el inmueble ya están protegidos. Pueden estar protegidos a efectos legales, es decir, si quieren alquilar el inmueble y cualquier demanda los va a proteger. Pero en lo que viene siendo a efectos fiscales, vas a estar sujeto al FERTA, vas a estar sujeto al impuesto a la herencia. Entonces, solo quería poner ese punto ahí. Ahora, Correcto. ahora pasamos al siguiente modelo que vendría siendo la partnership, una pass-through con dos o más socios. Entre sus ventajas tenemos que no va a haber doble tributación, todo va a recaer a nivel de los socios, de las personas naturales, ¿sale? Igualmente como la disregard de entity, si no hay y si hay, la partnership no va a estar sujeta a pago de impuestos en Estados Unidos, así como el caso de venta de las acciones de esta partnership sin ECI, no va a estar sujeto a impuestos. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también las desventajas, podría ser que no te va a dar protección al impuesto a la herencia, igual que la base de la disregard entity, y que en el caso de que la partnership sí tenga ECI, sí tenga un negocio en Estados Unidos, una conexión con Estados Unidos, y cualquiera de los socios extranjeros vende las cuotas de su participación en la partnership, va a tener que pagar una retención del 10% sobre el valor de la venta de su cuota que esté relacionado o que tenga ECI. Entonces, ese punto es importante. Y el pago del impuesto no es sobre la ganancia, es sobre el valor del contrato. Entonces, es importante tener en cuenta ese punto. Correcto. Digamos que esta estructura aplicaría básicamente tanto en una creación de una figura de una partnership, que pues medularmente es un contrato, o finalmente la propia LLC, ¿no? Que de alguna forma, cuando tiene un par de socios al menos, puede obviamente calificar como una partnership para efectos también ahí americanos. Sí. Es muy importante, ¿no? El volver a señalar que pues, no provee también los beneficios necesariamente para lo que es el impuesto sobre herencia, la parte obviamente de FIRPTA, y en el caso de que tengan una actividad también desarrollada en Estados Unidos, pues evidentemente al momento de vender la participación puede estar grabado, ¿no? Como bien lo señalas. Eh, Correcto. Perfecto, pues podemos pasar a la siguiente estructura. Sí. Ahora en este caso pasamos a tener dos o más socios extranjeros y ahora tenemos una corporación, Estados Unidos. Como lo mencionamos anteriormente, la corporación es un ente fiscalmente distinto a los socios extranjeros, por lo cual va a dar algunas ventajas cuando la comparamos con la partnership, que es una pass-through. La primera ventaja es que te ofrece protección al FERPTA, porque cuando se vende un inmueble que está bajo la corporación americana, el IRS entiende que está vendiendo una persona distinta a los accionistas. Y esa persona es una persona americana, por lo tanto no va a sufrir una retención. Pero sin embargo, hay que tener cuidado con este punto, porque en el caso de que la persona extranjera venda las acciones de una compañía, una corporación americana, que la mayoría de sus activos son bienes inmuebles americanos, ahí sí podría gatillarse el impuesto al oferta. Entonces, ese punto es importante. Por otro lado, también te ofrece una ventaja como es la confidencialidad, ya que a nivel de reporte, a nivel federal, cuando realizas la declaración de impuestos, los socios no tienen que reportar tanta información como si la tienen que reportar a la hora de hacer una partnership. Y ofrece también el beneficio fiscal del FDII que mencionaba anteriormente, donde tu tasa federal del 21% puede bajar al 13.125 cuando esta corporación americana se usa para prestar servicios en el extranjero. Por lo cual, esto lo convierte en un vehículo muy atractivo para el desarrollo de negocios en el extranjero. Otra ventaja podría ser que es un vehículo perfecto para una estrategia de salida, ya que al momento de que se vendan las acciones no va a estar sujeto a impuestos de ganancia de capital en Estados Unidos por parte de los socios extranjeros. En cuanto a lo que vendrían siendo las desventajas, es que obviamente al no ser una pass-through vas a tener doble tributación,
vas a pagar el 21% a nivel federal o 13.1% si usas el FDII, más el impuesto estatal, más lo que vendría siendo el impuesto a los accionistas, que podría ser, empieza una retención del 30%, la cual puede ser reducida por el tratado. Correcto. Eh, Adelante, sí. perdón. No, no, y bueno, y solo para terminar, porque es que tampoco no te van a ofrecer protección al impuesto a la herencia. Poco. ¿Ok? Sí, correcto. En esta parte, como bien tú lo señalas, ¿no? Bueno, es el tema de la parte de si esta figura de la corporación americana la utilizas, o sea, no solamente como una entidad, una subsidiaria, sino al revés, como una holding, donde al final si presta algún tipo también de servicios, puede obviamente tener la deducción de FDII y tener una tasa incluso efectiva más baja del 13.25, puede ser también interesante evaluar para finalmente algunos grupos. Evidentemente ahí, en el caso de que esta entidad que tiene sustancia, que tiene actividad, pues bueno, bajo el tema mexicano, pues finalmente es una entidad activa que no genera reglas de acumulación, no hay tema ahí absoluto. Los dividendos que se paguen, como bien señales, de esta entidad hacia, si fuere una entidad mexicana o un accionista, pues también pueden tener la reducción de tasa dependiendo finalmente de la aplicación del tratado, desde el 15 hasta el cero, que sería algo Correcto. interesante y ahí hay una oportunidad significativa también para planeación, sin duda. Eh, perfecto. Podemos movernos a la siguiente estructura. Ok. En este caso tenemos una corporación extranjera que está haciendo negocios en Estados Unidos o se registró en Estados Unidos. Normalmente esta no es la estructura más recomendable, no, los clientes que hemos tenido se ha formado de manera accidental, ya que no es la más eficaz para mantener un negocio activo en Estados Unidos. Vas a estar tributando en Estados Unidos, en tu país de origen. Realmente la vemos muy poco. Como mencioné, las desventajas, vas a tener esa doble tributación, vas a seguir teniendo el 21% federal, vas a tener una retención que, como bien dice, sí, se puede reducir, pero también vas a seguir sujeto al FERPTA. Así que realmente la única ventaja real que te ofrece este tipo de estructura es que vas a estar protegido contra el impuesto de la herencia en Estados Unidos. Pero como te mencioné, no es una estructura que es muy común, no la vemos, se forma más de manera accidental y normalmente cuando los clientes llegan con esta estructura, nos contratan para reestructurar todo su negocio en Estados Unidos y normalmente terminamos saliéndonos de este tipo de estructura. Pero vale la pena mencionarla porque sí, sí existe. Claro que si lo vemos un poco también en el entendimiento, pues es como tener finalmente una sucursal, si fuera el caso de una entidad mexicana operando en los Estados Ok. Unidos, ¿no? Que esto viene también a generar el tema con base en el Tratado de Doble Imposición de finalmente el establecimiento permanente, ¿no? Que estaría sujeto obviamente a la atribución de utilidades de este establecimiento. Como tú bien lo señalaste, podría aplicar también en su defecto el Branch Profit Tax, entiendo. Y pues bueno, también pasa un poquito lo mismo que sucede en México, que pues el establecimiento permanente pues no es una figura tan utilizada. Generalmente es utilizada también por algunos grupos, sobre todo más europeos, que pues están un poco más habituados a esto. Pero bueno, como bien lo señalas, quizá no sea la estructura más eficiente y habría que pues tenerla ahí en cierta consideración también en Estados Unidos, ¿no? Sí, Perfecto. Pues muy bien, podemos movernos hacia la siguiente estructura, por favor. sí. Em, Ahora tenemos una estructura donde la persona extranjera ya tiene una compañía en el extranjero, entiende que existe el impuesto a la herencia en Estados Unidos y quiere empezar un negocio en Estados Unidos. Dice, ok, voy a tomar mi compañía como compañía extranjera como la holding. Entonces, y pone abajo lo que sería el primer nivel, que sería una LLC, single member, con la compañía extranjera como único dueño. La ventaja, como de primera mano, como lo hemos visto con las otras estructuras, es que te va a ofrecer esa protección al impuesto a la herencia al tener la corporación extranjera como el blocker contra los accionistas extranjeros. Te puede dar confidencialidad para los inversionistas
y puede servir hasta para un holding para cierto desarrollo de negocios en el extranjero. Normalmente vemos este tipo de estructura cuando capaz la compañía o la LLC recibe participación de una partnership, recibe un K1. Normalmente es una estructura para negocios pasivos, más que todo. Porque, ¿qué pasa? Vas a seguir teniendo algunas desventajas de no tener la corporación extranjera, como es, vas a seguir estando sujeto al impuesto del FERPTA, porque la LLC sigue siendo transparente y se entiende que si hay un inmueble bajo la LLC, el dueño va a ser la corporación extranjera. Tampoco te va a ofrecer mucho cash flow, ya que se va a pagar el 21% más el branch profit tax que tú mencionaste, que puede llegar a ser la retención del 30%. Y vas a tener que realizar, en principio, varias declaraciones de impuestos, vas a tener que presentar un formulario con la LLC, que es a nivel de reporte, más lo que vendría siendo la declaración de la compañía en Estados Unidos. Digamos que aquí un poco esta corporación extranjera, al momento de decir, oye, en lugar de abrir finalmente la LLC a través de personas físicas, si lo hago a través de una subsidiaria de mi compañía mexicana, si fuera el caso, u otra extranjera, digamos que parte de los beneficios también sería, pues, atacar un poco el impuesto sobre herencia. La parte de FIRPTA, si hay un inmueble, seguiría operando, como tú bien lo acabas de comentar, ¿no? Fiorella, ¿tú ves algún punto adicional en esta estructura que sea relevante ahí considerar? Sí, por supuesto. Creo que es importante establecer que, como bien dijo Martín, esta estructura en general es para mantener la inversión que se hace en Estados Unidos protegida por el impuesto a la herencia principalmente, en especial cuando se hacen inversiones pasivas, ya sea para utilizarla como una cuenta bancaria, tener un cash, es tener cuentas a nivel de broker de acciones muchas veces. Al tener la LLC, al ser una entidad transparente, tienes el beneficio de que si inviertes en un vehículo americano, todo lo que son las ganancias de capital no son grabadas. Entonces, te genera ciertos beneficios en lo que es la inversión pasiva. Cuando se usan inversiones activas, hay muchas compañías que requieren a las compañías extranjeras usar un vehículo americano para ser parte de los inversionistas. La LLC te da esta posibilidad sin tener cierta una doble corporación o doble cadena de compañías, pero al mismo tiempo hay que tener presente que la estructura se va a utilizar generalmente cuando la corporación extranjera es una compañía que está en un país con tratado de doble tributación con Estados Unidos, México, Canadá, son las típicas que más usamos, ¿cierto? Por lo menos la parte latinoamericana y muchas, como tú mencionabas, compañías europeas. Entonces, tiene ventajas, el impuesto a la herencia es una estructura que no es tan costosa de mantener, pero se tiene que usar para cierto tipo de inversiones y analizando, ¿cierto?, los objetivos y cuáles son los impactos tributarios que se desean. Correcto, pues sin duda, digo, eso es algo que hay que tomar en consideración. Insisto, planear el impuesto sobre herencia también es fundamental. Podemos pasar a la siguiente estructura. Sí. Martín, aquí, ¿qué opinas? Ok. Esta estructura que viene hecha por un doble tier de dos corporaciones, una primero la extranjera, siendo la holding de la corporación americana, te da un poquito más de ventajas que la estructura anterior donde tenías una LLC. Primero que todo, te va a dar protección contra el FERPTA si se vende el inmueble que está bajo la compañía americana, siempre y cuando, como mencioné anteriormente, que sea la compañía americana quien venda, porque si hay disposición de acciones por parte de la compañía extranjera, de las acciones de la compañía americana, ahí se puede gatillar el FERPTA. Entonces, siempre teniendo esa salvedad. Igualmente, te va a proteger sobre el impuesto a la herencia. Normalmente ofrece la confidencialidad para los inversionistas. Y también, como mencionaba Fio anteriormente, si hay una venta de acciones por parte de la corporación americana, puede que no esté sujeta a ganancias de capital. En cuanto a las desventajas, vemos que sí, va a pagar el impuesto del 21% más su estadal y va a seguir estando sujeto al branch profit tax. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que si arriba tenemos una corporación extranjera que es mexicana, por ejemplo, o canadiense, podemos revisar el tratado y eso nos puede aliviar un poco lo que vendría siendo ese doble tax o por lo menos reducirlo. ¿Ok? Entonces, Correcto. sí.
Sí, y Martín, Fiorella, esta estructura sería un poco más ideal, ¿no? Pensando en que se quisiera establecer finalmente a la corporación americana también como una holding o una subholding, ¿no? Porque permite las ventajas, obviamente, también de proteger el impuesto sobre herencia. Por otro lado, el tema de FIRPTA está medianamente más cubierto. Y pensando en el aprovechar, obviamente, la parte de gestión y de asesoría en prestación de servicios hacia el extranjero, que sería un tema de exportación. ¿Qué opinas aquí, Fiorella? Sí, 100%. Esta estructura se usa mucho cuando ya tenemos una corporación extranjera que quiere usar Estados Unidos como holding o realmente como una de sus subsidiarias para entrar al mercado americano. Presente que nosotros estamos aquí hablando solamente de lo que es la estructura de poner los pies en Estados Unidos y hacia arriba, pero Claro, muchas veces dentro de la corporación americana vemos que salen hacia abajo distintas LLC, por ejemplo. En el caso de que tengamos una corporación activa que quiere comprar una marca, que quiere comprar activos, que va a tener personal, no necesariamente está todo encapsulado en la misma corporación de Estados Unidos, sino que esa puede ser un holding. Obviamente se parte con una y luego a medida que uno va creciendo puede ir desarrollando otras entidades. Eh, es una institución o una estructura que es económica, porque a pesar, ¿cierto?, de con esto la corporación es la única que presenta declaración. Si es que hay dividendos, intereses, la corporación se hace responsable, sacando un poco a la corporación extranjera de lo que es el ojo del IRS en Estados Unidos. Entonces, te da diferentes ventajas, como tú mencionas, las relaciones entre relacionados, una corporación es un poquito más flexible en relación a los tipos de gastos. Si bien estamos, como siempre, sujetos a precio de transferencia, tenemos cierta flexibilidad y obviamente el FDII, que es como la guinda de la torta, también se podría aplicar en este caso. correcto. Sí, sin duda, pues ahí tiene varias ventajas, sin duda, esta estructura. Pues podemos pasar a la siguiente y última estructura. Martín, ¿cómo ves Sí, esta estructura? sí, en esta estructura vamos a tener un double tier partnership, siendo la partnership extranjera, el holding de la americana y con dos o más socios extranjeros sobre la partnership americana. Normalmente el cliente extranjero ya tiene su partnership formada afuera y la trae como holding de la estructura o el negocio que quiere emprender en Estados Unidos. Para empezar un poco con lo que mencionaba, con lo que terminaba Figo con la corporación, la única, la mayor desventaja que puede tener esta estructura contra la de la corporación es que sí es una estructura un poco más costosa, porque al ser toda la estructura un flow-through, la partnership americana es flow-through, luego la partnership extranjera es flow-through, va a tener todas las personas o los participantes de esta estructura van a tener que presentar impuestos en Estados Unidos. Estamos hablando de la partnership americana un 1065, luego extranjera 1065 y cada una de las personas extranjeras van a tener que reportar a nivel personal. Entonces, en ese caso, sí lo coloco un poco más costoso. Pero por otro lado tenemos las ventajas que te ofrece esta estructura, como es te ofrece protección al impuesto de la herencia, te ofrece protección al FERPTA, aunque cuidado que tienes el 10% de retención si vendes alguna cuota de la partnership extranjera, siempre y cuando tenga ECI. Pero por otro lado, si no hay ECI, si no es un holding que no tiene ningún tipo de negocios en Estados Unidos, no vas a estar sujeto a ningún tipo de impuestos o de ganancias de capital, al menos que se venda. Y por eso, este tipo de estructura te sirve para hacer una especie de holding en Estados Unidos si quieres tener, necesitas tener un holding en Estados Unidos para aquellas actividades en el extranjero las cuales no van a contaminar y no tienen relación con Estados Unidos. Esta es una estructura muy buena. Te ofrece un poco de todo. Correcto, aquí sería, pues básicamente, si pensamos un poco en el tema un poquito más práctico, la parte de tener una LP canadiense, que pues, es una partnership extranjera, que es un vehículo también muy utilizado en México, sobre todo por los fondos de inversión. Abajo tienes una LLC, que finalmente ambas siguen siendo transparentes, hay que tomar en consideración esto, no tienen también beneficios de tratado. Pero bueno, entiendo yo que puedes ir utilizando varias de estas para incluso seccionar algún tipo de negocio o tema en específico. ¿Qué opinas en esto, Fiorella?
Y esta estructura, como también bien mencionaba Martín, es más costosa. Hay un tema de confidencialidad que hay que tener presente, ¿cierto? Porque los últimos beneficiarios o los socios van a tener que reportar declaración de impuestos y sacar un número tributario en Estados Unidos. Generalmente, al ser una estructura que es pass-through o transparente para temas fiscales americanos, se usa mucho para lo que es el mundo de construcción, en donde, cierto, los primeros años que se está realizando, por ejemplo, no sé, unos condominios o un development, tienes pérdidas, se acumulan las pérdidas a nivel de los socios, y cuando empiezan a llegar ganancias, puedes usar esas pérdidas, puedes disminuir las ganancias con eso, y además cuando se empieza a vender, cierto, lo que es el negocio de la construcción, tienes una tasa preferencial del 20%, más lo que puedes llegar a aplicar con el tratado. Entonces, esta estructura con la doble cadena de partnership te permite también que al no tener una retención a nivel de distribuciones, mantengas el cash flow. Entonces, en el mundo de construcción, cash is king, vas manteniendo, ¿cierto? Los ingresos y vas pudiendo invertir en otros developments. Me parece que es donde más se usa. Los montos de la inversión obviamente son considerables, por eso es importante tener la double tier en el sentido de protegerse contra la herencia, a pesar de que es más costosa porque todos tienen que presentar declaración. Pero si tú tuvieras una corporación, cada vez que sacaras ciertas distribuciones para poder generar otras inversiones en Estados Unidos, puedes encontrarte con el tema de la retención de distribución. Entonces, creo que esto englobaría un poco lo que dijimos al principio, que es cada caso es necesario, y ojalá revisen el checklist que les vamos a entregar. Cada caso es particular y es necesario identificar cuáles son los objetivos y en qué industria están pensando en invertir en Estados Unidos. Claro, correcto. Pues bien, como finalmente lo comentas pues ya llegando un poquito a la conclusión de finalmente nuestra conversación, evidentemente pues hay varios factores que hay que tomar en cuenta al momento de la estructuración, no solo el lugar, no solo finalmente el tipo de vehículo, el saber si habrá operaciones entre partes relacionadas, los pagos a los accionistas, el tema de los impuestos de salida y claramente cubrir a la estructura sobre impuestos adicionales como el impuesto sobre herencia y el FIRPTA. Que pues evidentemente esto es lo que hay que de alguna manera pues tratar de considerar para hacer una estructura claramente eficiente. Si no tienen inconveniente, pues nuestra conversación está hasta aquí. Podríamos pasar en este caso a contestar las preguntas que tenemos en este caso en el chat. Si me permiten, creo que lo estoy viendo aquí. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta, finalmente, Fiorella Martín, que dice, oye, ¿qué implicaciones existirían de utilizar estas estructuras de negocio en materia del VAT? O sea, están también comentando un poquito acerca de lo que son los impuestos indirectos. ¿Qué podemos comentar al respecto? Bueno, tenemos en Estados Unidos el sales tax, principalmente como impuesto indirecto, que sería el símil del VAT o del IVA, generalmente en Latinoamérica. Eh, Cada estructura, si bien para efectos tributarios, por ejemplo, voy a partir de las más chiquitas, de una LLC transparente con un solo dueño. Si bien esa estructura para temas de reporte a nivel de la renta, cierto, es el dueño, como explicó Martín al principio, que presenta, para temas de sales tax se tiene que analizar el producto que se está vendiendo, en qué estado se está vendiendo y quién es el consumidor final para ver si hay exenciones que se pueden aplicar. Entonces, cuando hablamos de temas de sales tax o de impuestos, y además, dependiendo de cada county, que sería como el municipio, pueden haber otros tipos de impuestos también asociados. Entonces, es importante, si alguien está pensando en vender productos en Estados Unidos o usar Estados Unidos como una plataforma de venta de productos, es importante analizarlo con el equipo. Tenemos un equipo especializado en sales tax, justamente por todos los puntos que se tienen que analizar para poder determinar si aplica o no aplica y qué tasas son las que se deben pagar. Correcto, es un punto más también a considerar, ¿no? Y pues también entiendo que varía de estado a estado. Tenemos por ahí, creo que un par de preguntas más. Sí, nos señalan ahí. Dice, ¿qué pasa con un residente en México que aplica
un pago a una LLC de Estados Unidos, cómo tributa y si hay algún beneficio. Bueno, pues yo creo que ese es más un tema mexicano que americano, según lo que estoy entendiendo. O sea, evidentemente, pues digo, nada, tener en cuenta los pagos que se hagan de fuente de riqueza mexicana hacia los Estados Unidos a una entidad transparente. La entidad transparente actualmente es considerada persona moral, puede aplicar una retención del 40% inicial. Las disposiciones prevén que si son operaciones entre partes relacionadas, no aplica la retención del 40%, sino hay que retener con base en el título quinto mexicano, o si el país también está ubicado en un país donde hay un acuerdo amplio de intercambio de información, que sería básicamente el caso con los Estados Unidos, de tal manera que habría que ver si está sujeto a gravamen con base en título quinto. Esa sería un poco la situación. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es posible utilizar el FDII entre compañías relacionadas? ¿Y cuál sería el soporte necesario para poder aplicar este beneficio? ¿Qué nos pueden comentar aquí, Martín y Fiorello? Sí, justamente, sí se puede usar entre relacionados. Obviamente, transfer pricing es un punto importante, entre comillas, a mantener cierto presente cuando hay cualquier relación o transacciones entre relacionados. Lo más importante con el FDII es entender el proceso que se está realizando, es decir, si se está presentando algún tipo de servicio, por ejemplo, un management fee, o tenemos una compañía ya establecida con personal, etcétera, que vende productos a un relacionado en el extranjero o que le presta servicios a un producto relacionado en el extranjero. Es importante entender, por ejemplo, si ese extranjero vende esos productos fuera o los vuelve por decirlo así, a repatriar y venderlos en Estados Unidos. Lo primero es entender la transacción completa. Segundo, los contratos es una de las cosas más importantes en Estados Unidos. Entender realmente a quién se le hace el contrato, es a un relacionado. Ese relacionado es una casa matriz en Estados Unidos o realmente la branch que pueda llegar a tener en el extranjero. Todos esos puntos son importantes. Como una respuesta general, la respuesta es sí, se puede, se usa mucho como una herramienta de planificación, pero es algo que sí tenemos que analizar a cada caso, eh, porque sí hemos visto que muchas veces se está aplicando FDII cuando no corresponde, y también hemos enmendado declaraciones de corporaciones donde se podía utilizar FDII y no se estaba haciendo, y hemos obtenido algunos reembolsos para nuestros clientes. Ok, pues esta parte sin duda es interesante a explorar. Ya estamos cercanos a la conclusión aquí del tiempo. Hay una última pregunta, que creo que hay dos que son relativas al tema del FIRPTA, que las podemos juntar. Que dice que es un poco si pueden explicar acerca del FIRPTA y si afecta tanto a bienes raíces comerciales como no comerciales. No sé si puedan dar una respuesta, Sí, Martín, al tema. sí, claro. El FERPTA viene siendo un impuesto de retención cuando una persona no americana, extranjera, vende un inmueble en Estados Unidos. La razón de esta retención es que el gobierno americano no tiene manera de saber que tú vendiste un inmueble y te fuiste y más nunca pagaste impuestos. Entonces, normalmente la razón es que el IRS le va a imponer la obligación de esa retención al comprador. Y normalmente es un 15% sobre el valor de la venta. Se puede reducir en algunos casos, hasta exonerar en algunos casos. ¿Pero por qué? Porque, como bien dice, el IRS no sabe cuánto va a ser tu venta, si tú tuviste una ganancia, tuviste una pérdida, y te pone ese 15% de retención obligatorio. Entonces, cada vez que FERPTA es una persona extranjera, vende un bien inmueble, sea comercial o sea residencial, está sujeto a este impuesto. Hay varias maneras de poder salir del FERPTA. Puedes solicitar reducción en las retenciones, dependiendo de la relación de las partes, de cómo se esté reestructurando. También puedes pedir la exoneración del FERPTA, pero esto se tiene que ir revisando caso a caso. Y ahí nada más el tema para aclarar, esta parte del FIRPTA sería un impuesto adicional al impuesto sobre la ganancia, en este caso por la venta del inmueble, Martín. Es decir, entiendo yo que si esto es así, Sí, pues esto no califica dentro
tratados, son dos cosas distintas. Correcto. Esto no, incluso cuando vas a la parte del tratado sobre las ganancias de capitales entre Estados Unidos y México, hay un párrafo que justamente hace la excepción para bienes inmuebles. Porque la razón atrás de todo esto es como mencioné anteriormente, cuando se realiza digamos que la venta se realizó este año, en 2024, y tú vas a reportar en 25. Si esa persona al vender no tuvo retención y se fue a su país, el IRS no lo puede perseguir y no va a poder conseguir que lo pague. Entonces lo que va a pasar es que después que haces la retención este año, la persona extranjera va a presentar su declaración de impuestos en Estados Unidos y se le retuvieron de más, pide su devolución. ¿Ok? Correcto. Pero no aplica, es importante ese punto, Ricardo, que no te aplica al tratado. Exacto, o sea, eso te lo van a cobrar sí o sí, ese es el Correcto, tema, ¿no? correcto. Correcto, perfecto. Pues creo que estamos ya al marco finalmente el tiempo que destinamos para este webinario. Pues finalmente creo que por parte de Covis México y de Marcum LLP, pues agradecemos el tiempo, obviamente, de su atención, esperando que haya sido este webinario de utilidad para ustedes y pues claramente estamos ahí a sus órdenes en caso de cualquier asistencia que podamos darles y seguimos en contacto. Como señalé, el material será enviado a través de un correo adicional, conjuntamente con una pequeña entrevista de este webinario. Gracias y seguimos en contacto.